Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, porque vamos a hablar de un amor que ha cautivado a miles de corazones, el amor entre Burak y Neslihan. Sí, ese dúo dinámico que nos regaló momentos tan intensos en la pantalla que parecían traspasarla para llegar hasta nosotros. Preparaos porque hoy vamos a desgranar esos momentos súper románticos que nos hicieron suspirar, soñar y, por qué no decirlo, hasta creer un poquito más en el amor verdadero. Y antes de empezar a viajar por esos recuerdos tan bonitos, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Será un placer tenerte en nuestra comunidad. Burak Ozcivit y Neslihan Atagul. Dos nombres que al unirse crearon una química innegable. Desde el momento en que sus personajes se cruzaron en la trama, supimos que estábamos ante algo especial. No fue solo una actuación, fue una conexión palpable que se transmitía a través de cada mirada, cada gesto, cada palabra. Y es que, ¿quién puede olvidar la intensidad con la que se miraban? Esas miradas que lo decían todo, que parecían desnudar el alma del otro. Eran miradas llenas de pasión, de anhelo, de un amor que luchaba contra viento y marea. Desde la primera vez que sus personajes se encontraron, se sentía esa chispa, esa tensión eléctrica que presagiaba un romance épico. Recuerdo perfectamente esas escenas iniciales, donde el destino parecía jugar con ellos, uniéndolos en circunstancias complicadas, pero donde ya se vislumbraba esa atracción irremediable. La forma en que se sostenían la mirada, a menudo prolongada más allá de lo estrictamente necesario para la escena, creaba una atmósfera de intimidad que dejaba al espectador sin aliento. Era como si el tiempo se detuviera, y solo existieran ellos dos en ese universo de papel. Cada parpadeo, cada ligero movimiento de cejas, comunicaba un universo de sentimientos no expresados verbalmente. En esos encuentros iniciales, ya se podía percibir la impronta de un amor destinado a ser grandioso, a pesar de los obstáculos que se cernían sobre sus personajes. Y luego vinieron los diálogos. ¡Ay, los diálogos! No eran solo palabras al azar, eran poemas de amor, declaraciones de intenciones que resonaban en el alma. Burak, en su papel de Kemal, tenía esa forma de hablar que te hacía sentir que cada palabra estaba cargada de verdad, de sentimiento. Su voz, profunda y conmovedora, era capaz de transmitir la furia, la ternura y la desesperación con una autenticidad asombrosa. Y Neslihan, como Nihan, respondía con una dulzura y una fortaleza que te dejaban sin aliento. Su capacidad para expresar vulnerabilidad y a la vez una inquebrantable determinación era cautivadora. Sus conversaciones eran un vaivén de reproches y perdones, de declaraciones audaces y confesiones tímidas, pero siempre envueltas en un aura de romance. ¿Se acuerdan de esas escenas bajo la lluvia, donde se decían todo lo que sentían sin importar nada más? La lluvia, el elemento clásico del melodrama, se convertía en el telón de fondo perfecto para que sus corazones desbordados encontraran la valentía para expresarse sin filtros. O esas conversaciones en la intimidad, donde se sinceraban sobre sus miedos y sus esperanzas, creando un vínculo aún más profundo. Esas escenas donde se juraban amor eterno, donde prometían estar el uno para el otro sin importar las adversidades, son las que se quedan grabadas en nuestra memoria. Sus diálogos no eran meros intercambios de frases, eran verdaderas batallas dialécticas cargadas de emociones, confesiones que te hacían temblar y promesas que te robaban el aliento. Kemal, con su pasión desbordante, era capaz de construir un discurso que te transportaba a un mundo de sentimientos puros, mientras que Nihan, con su elegancia y dulzura, tejía respuestas que te envolvían en una red de ternura y esperanza. La forma en que alternaban entre la vulnerabilidad y la fuerza era un reflejo de la complejidad de su amor, un amor que no era perfecto sino real, con sus altibajos, pero siempre con una base sólida de conexión profunda. Pero el amor no solo se demuestra con palabras, ¿verdad? Y Burak y Neslihan nos regalaron un sinfín de gestos que hablaban más que 1000 discursos. Los abrazos, esos abrazos que parecían querer fundirlos en uno solo, que transmitían protección, consuelo y una pasión desbordante. Recuerdo escenas donde uno buscaba el abrazo del otro en medio de una tormenta, y en ese instante el mundo se detenía. Un abrazo podía significar un refugio seguro, una promesa silenciosa de que todo iría bien, o una explosión de deseo reprimido. Y luego estaban los besos. Los besos. No eran solo roces de labios, eran explosiones de sentimiento. Besos tiernos y dulces, besos apasionados y urgentes, besos que sellaban promesas y que curaban heridas.
Cada beso parecía contar una historia, la historia de su amor con sus altibajos, sus triunfos y sus sacrificios. Esos momentos donde, después de una discusión o una separación dolorosa, se encontraban y el primer contacto era un beso, demostrando que, a pesar de todo, su amor era más fuerte. La forma en que se tomaban de la mano, a veces con delicadeza, otras con firmeza, era un lenguaje en sí mismo. Un roce de dedos podía ser una chispa eléctrica, un apretón de manos una promesa de apoyo incondicional, o un entrelazamiento de dedos una declaración de que sus almas estaban unidas. Los gestos de ternura, como acariciar el rostro del otro, secar una lágrima o simplemente posar una mano sobre el hombro, eran tan significativos como las palabras más elocuentes. Estos pequeños detalles, cuidados con maestría por los actores, construían un tapiz de emociones que resonaba en la audiencia. Y no podemos olvidarnos de la complicidad que emanaba de ellos. Esa forma de entenderse sin necesidad de hablar, de saber lo que el otro pensaba con solo una mirada. Era una conexión mágica que hacía que sus escenas fueran tan creíbles, tan conmovedoras. Esa risa compartida en un momento de paz, esa mano que buscaba instintivamente la de su pareja en un momento de tensión. Esos pequeños detalles que en conjunto construían un amor sólido y realista, a pesar de estar dentro de una ficción. Eran capaces de transmitir la felicidad más pura y el dolor más profundo con la misma naturalidad, haciendo que el espectador se sintiera parte de su historia. Esta complicidad se manifestaba en innumerables detalles, una sonrisa cómplice ante una situación difícil, un gesto de comprensión mudo, o incluso una broma privada que solo ellos entendían. Esta sincronía actoral permitía que sus personajes se sintieran como almas gemelas, destinadas a encontrarse a pesar de las circunstancias. Era esa chispa intangible, esa química que no se puede forzar ni fingir, la que elevaba su romance a un nivel superior. Claro que su romance en la pantalla no estuvo exento de drama. Y es que el amor verdadero, ese que vale la pena contar, suele tener sus pruebas, ¿no creen? Las separaciones, las malentendidas, los obstáculos impuestos por terceros, todo esto hizo que su amor fuera aún más valioso, más deseado. Verlos luchar por estar juntos, superar las dificultades, hacía que cada reencuentro fuera más emocionante, más significativo. Cada vez que pensábamos que lo habían perdido todo, surgía algo que los unía de nuevo, demostrando la fuerza de su vínculo. Esa resiliencia en su amor era inspiradora y nos mantenía pegados a la pantalla, esperando el desenlace feliz. El drama, ese ingrediente esencial de las grandes historias de amor, se convirtió en el crisol donde se forjó la fuerza de su relación. Las intrigas, las traiciones, las injusticias que sufrieron sus personajes solo sirvieron para reafirmar la profundidad de sus sentimientos. Cada obstáculo superado no solo los fortalecía individualmente, sino que también consolidaba su unión. Era como si el universo conspirara para poner a prueba su amor, y ellos, con valentía y determinación, demostraban una y otra vez que su conexión era inquebrantable. Uno de los aspectos que más me cautivó de su relación en pantalla fue la forma en que se apoyaban mutuamente. En los momentos de debilidad, uno era el pilar del otro. Se daban fuerzas, se recordaban quiénes eran, por qué luchaban. Era un amor que elevaba, que inspiraba a ser mejores personas. Vimos a Burak como un protector incondicional de Neslihan, dispuesto a darlo todo por su felicidad, y a Neslihan como la luz que guiaba a Burak en sus momentos más oscuros, recordándole su valor y su fuerza interior. Esa simbiosis era hermosa de presenciar. Se complementaban a la perfección, cubriendo las debilidades del otro y potenciando sus fortalezas. En las escenas donde uno caía en la desesperación, el otro era el ancla que lo mantenía firme. Unas palabras de aliento, un gesto de comprensión, una mano extendida para levantarlo de las cenizas. Estos actos de apoyo mutuo eran tan poderosos como las declaraciones de amor más apasionadas. Demostraban que su amor no era egoísta, sino un acto de entrega y sacrificio, un compromiso de estar presentes en las buenas y en las malas, sin importar el costo. Y cuando pensamos en esos momentos súper románticos, no podemos dejar de lado las escenas que nos robaron el aliento. Los paseos bajo la luna, las declaraciones a la luz de las velas, las escapadas secretas, cada detalle estaba cuidado para crear una atmósfera de ensueño. Recuerdo una escena en particular donde bajo un cielo estrellado, se prometieron no volver a separarse jamás. Fue un momento de pura magia cinematográfica, cargado de emoción y de una belleza visual que nos transportó. El escenario, la iluminación, la música, todo confluía para crear un instante inolvidable.
O esas escenas donde, a pesar de las diferencias, se encontraban en un punto común, demostrando que el amor podía construir puentes donde antes había abismos. Las locaciones ejidas a menudo realzaban la belleza de su romance. Un atardecer en la playa, un paseo por un jardín florido, o la intimidad de una habitación con vistas al mar. Estos escenarios se convertían en el lienzo perfecto para pintar su historia de amor, dotando a cada escena de una atmósfera mágica y etérea. La cuidada cinematografía, con su juego de luces y sombras, y la delicada banda sonora, complementaban a la perfección la intensidad de sus emociones, creando momentos que se grababan a fuego en la memoria del espectador. Y es que al final, lo que hace que estos momentos sean tan especiales no es solo lo que vemos, sino cómo nos hace sentir. Nos hacen creer en la posibilidad de un amor así, un amor que lo supera todo, que es apasionado, leal y eterno. Nos recuerdan la importancia de luchar por lo que amamos, de no rendirse ante las adversidades. Burak y Neslihan, a través de sus personajes, nos regalaron esa ilusión, ese sentimiento de esperanza en el amor. Y por eso su historia en la pantalla es mucho más que una simple telenovela, es un himno al amor en su forma más pura y apasionada. Han logrado trascender la pantalla, convirtiéndose en un referente de lo que significa amar con intensidad y devoción. Sus interpretaciones han tocado las fibras más sensibles de nuestro ser, despertando en nosotros la nostalgia por un amor idealizado, pero a la vez, recordándonos que la autenticidad y la perseverancia son las claves para construir un vínculo duradero. Y llegamos al final de nuestro recorrido por estos momentos súper románticos de Burak y Neslihan. Hemos revivido esas miradas que lo decían todo, esos diálogos que tocaban el alma, esos gestos de amor que te hacían suspirar y esa complicidad que te dejaba sin palabras. Hemos recordado cómo su amor, a pesar de las pruebas, se fortalecía, y cómo se apoyaban mutuamente en cada paso. Ha sido un viaje lleno de emociones, de pasión y de pura magia cinematográfica. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de recordar estas escenas que nos han robado el corazón. Muchas gracias por acompañarnos en este vídeo. Ha sido un placer compartir con ustedes estas joyas del romance en la pantalla. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Cuál fue el momento súper romántico de Burak y Neslihan que más les llegó al corazón? ¿Hay alguna escena que se les haya quedado grabada de forma especial? Déjenmelo saber en los comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y si este vídeo les ha gustado tanto como a mí hacerlo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con aquellos que también son fans de este gran romance. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, los invito nuevamente a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que nos hagan soñar. Hasta la próxima.